Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. El amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. Gracias, Caleb. Gracias, Caleb. Damos la cordial bienvenida a Pastor Juan Alemán, que ya está con nosotros desde Oxapampa, la lindísima Oxapampa, para compartir con nosotros la poderosa palabra de Dios. Bienvenido, Juan Bustíos, hermano amado. Un abrazo grande para ti y para toda tu familia. Mónica Silvestre desde Santa Elena, Guayaquil, Ecuador. Un abrazo enorme para ti, para toda la tribu, para toda la familia. Que el Señor los bendiga allá en Ecuador. Que el Señor bendiga al Ecuador. María Rivas, desde Chiclayo, Perreñaje, por ahí en esa ruta. Un abrazo grande para ti y para toda tu familia también. Gracias por sintonizar cada noche este humilde programa. A Beni también un abrazo enorme. A Rocío Jiménez, la maestra por excelencia. Un abrazote gigante, grande. Sé que está trabajando mucho, estos últimos lo están explotando mucho en el colegio. Pero bueno, fuerza, que ya falta poco ya. Ya falta poco, ya 2 semanas y al descanso. Aunque sea un poco, ¿no? Aunque sea un par de semanas de descanso, te va a hacer mucho bien. Un abrazo grande, Rocío querida. Que el Señor te bendiga. Bienvenida al programa. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor. Total, dependemos de Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Dependemos absolutamente de Él. Este programa existe porque el Señor lo permite, el Señor lo quiere. Estamos en la noche 1406 y es una tremenda bendición para Caleb y para mí el programa en sí y todo lo que representa para nosotros y supongo para ustedes también. Para nuestro querido Emilio Mori, que está en la penumbra ahora, un abrazo grande. Ahí está, se hizo la luz y fue la luz. Un abrazo grande, Emilio, para ti, para tu mamita, que el Señor los bendiga. Un abrazo gigante. Tengo una conversación pendiente contigo, hermano. Dije que te llamaría y por ahí entraron unas llamadas y no lo hice. Por ahí que conversamos un rato. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, en esta noche ya, Señor, de vuelta a casa, ya refugiándonos en el hogar. Queremos levantar nuestra oración de gratitud a ti por todo tu amor y bondad. Gracias por la salud que gozamos hoy. Gracias por la salud de nuestros seres queridos, de nuestro entorno, de nuestras familias. Muchas gracias. Señor, no hay nada que tú no lo sepas, que no lo conozcas, que escape tu control. Tú todo lo sabes, todo lo puedes, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Filipenses, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Señor, tú eres la fortaleza de mi vida, tú eres nuestra fortaleza. Y en esta noche invocamos tu nombre, Señor, dándote a ti primeramente las gracias, trayendo nuestro corazón lleno de gratitud, Señor, por tanto amor, por tanta bondad. Padre, clamamos a ti por nuestros hermanos de Nigeria, que más o menos 55,000 cristianos han sido asesinados en estos últimos meses. Señor, y está sucediendo una persecución de cristianos en Nigeria, en Uganda, en Sudán, en el Congo y otros lugares más, aparte de Siria, Libia, Rusia, China, que están persiguiendo a los cristianos. El Islam está tomando posiciones estratégicas en los países y están tratando de imponer su doctrina, su dogma. Padre, ayúdanos como cristianos a que nuestras luces estén encendidas para que pueda alumbrar en medio de la oscuridad. Señor, nosotros tenemos la verdad, estamos del lado correcto de la historia, estamos del lado de Israel, del lado de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres
en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo, nuestro Señor. En esta noche nos rendimos a ti, levantamos nuestra oración de gratitud, levantamos ofrenda de labios que confiesan tu nombre, reconocemos tu grandeza, tu poder y tu gloria. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Nos arrepentimos de toda falta, de toda falla, de todo error, Señor. Padre, perdónanos. Tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, no porque fuimos perfectos, sino porque vamos camino a la perfección. Señor, estamos en el proceso. Tú aún sigues trabajando en cada uno de nosotros. Dios mío, Padre mío y Señor mío, esta noche, háblanos a través de tu siervo Juan, en el nombre de Jesús. Que la palabra que Él va a compartir con nosotros sea de bendición, sea de alimento para nuestro espíritu. Señor, que el Internet funcione bien de principio a fin, que no haya interrupciones, para que todo el mensaje pueda llegar completo, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor. Oramos, Padre, por la nación de Israel. Oramos por Israel. Tu palabra dice, orar por la paz de Jerusalén. Oramos por la paz de Jerusalén en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos por nuestros hermanos que necesitan de nuestras oraciones, por Walmoner, por Ramiro Patiño, por Angélica López, por Samantha Cortés, por Charo Guamán, en el nombre de Jesús. Bendícelos, cúralos, sánalos, restáuralos, fortalécelos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Oramos por Juan Bustillo, por Juan González. Tú los conoces, tú sabes. Papá, los encomendamos en tus manos, dándote solo a ti honor y gloria. Padre, gracias, muchas gracias por tu gloriosa y maravillosa presencia en esta reunión, en esta noche, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pastor Juan, Amén. bienvenido y por favor comparte lo que el Señor ha puesto en tu corazón para traernos esta noche. Muchas gracias. Para los que hemos sido llamados al ministerio, a servir al Señor de una manera comprometida, podemos decir a tiempo completo, ¿cierto? Tenemos una carga en el corazón por la iglesia del Señor, por aquellos que han creído en el Evangelio, que han recibido el milagro de una vida nueva. Tenemos esa carga de que la iglesia del Señor sea edificada, bendecida, enseñada correctamente para que crezca a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Tenemos esa carga y en base a eso es que quiero compartir con ustedes el siguiente tema que se encuentra desarrollado en el Evangelio según Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 a partir del versículo 5. Dice, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe. ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura
de fariseos y saduceos, entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Es interesante que el maestro de maestros, el Señor Jesucristo, les diga a sus discípulos: tengan cuidado, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué les dice que tengan cuidado? ¿Acaso es que ellos no solamente escuchaban a Jesús, sino a otros maestros? Y creo que es así. Creo que aparte de escuchar a Jesús, en algún momento escuchaban a otros maestros. Porque si no, no tendría ningún sentido el decirles tengan cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces es obvio que ellos en algún momento escuchaban también las enseñanzas de otros maestros. Pero el Señor les dice: tengan cuidado, eviten escuchar a otros maestros. Sobre todo menciona aquí a dos grupos religiosos: a los fariseos y a los saduceos. Tengan cuidado, dijo el Señor, con lo que están escuchando. Digo esto, hago referencia leyendo esta porción, recordaba a través de todos estos años a personas que congregan en una determinada denominación y también escuchan a otros maestros. También escuchan otro tipo de enseñanza. Comen otro tipo de pasto, otro tipo de alimento. Y se arma una confusión en la cabeza. ¿Por qué el pastor fulano dice esto? Y yo he escuchado al pastor sutano que dice lo otro. ¿Por qué el maestro tal dice A y el otro maestro dice B? Y se arma una confusión en su cerebro, en su cabeza. Esta es una de las razones por qué el Señor le dice a sus discípulos: tengan cuidado, eviten, dijo. Ahora es bien difícil con el avance de las comunicaciones. Podemos estar comunicados con cualquier maestro de religión, de espiritualidad, de Biblia. Con cualquier maestro del mundo podemos estar conectados en cuestión de segundos. Y podemos escuchar a diferentes expositores, oradores que hablan de Dios, que enseñan la Biblia. Y debemos de tener bastante cuidado a quien escuchamos. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y el Señor les estaba hablando no del pan, como ellos entendieron. Ellos entendieron otra cosa. Aquí hay una manera de paréntesis. El Señor usaba mucho en su enseñanza, usaba mucho los recursos lingüísticos, los recursos de la gramática para enseñar. Y él enseñaba mucho con analogías, con historias, con parábolas, con metáforas, y
había que entender esto para poder captar el mensaje del Señor. Ustedes recordarán que en una oportunidad vino una mujer extranjera a buscar al Señor y le dijo: Señor, mi hija está atormentada por un demonio. Sánala, libérala. Y el Señor le dijo una parábola. No está bien echar el pan de los hijos, echárselo a los perrillos. Cualquier persona que no entendiera un poquito de gramática diría: ¿cómo es posible que el Señor le llame a una mujer por ser extranjera que es una perra, es un animal? No, era un recurso lingüístico, era una metáfora. Y la mujer, inteligentemente, le responde siguiendo la metáfora. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de pan que caen de la mesa de sus... Oh, dijo el Señor, grande es tu fe. Entendió la mujer el recurso que el Señor estaba usando para darle una enseñanza. Bueno, aquí el Señor les dice: cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y los discípulos dijeron: nos está dando una indirecta. Nos está diciendo esto porque nos hemos olvidado de traer pan. Y entonces el Señor los recrimina, los exhorta y les hace recordar los milagros de la multiplicación de los panes y de los peces, que en 2 oportunidades Él hizo a grandes multitudes. Pero el Señor les estaba hablando no del pan, sino, como dice el versículo 12, ellos comprendieron que se les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Bien, de este texto brotan 3 preguntas importantes que debemos responder. Cuando escuchamos a un maestro de religión, un maestro de la Biblia, tenemos que preguntarnos: ¿qué enseña? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Cuál es su doctrina? ¿Traza bien la palabra de verdad? ¿Conoce la palabra del Señor? ¿Cuál es su enseñanza central? Y la Biblia nos habla, porque el Señor Jesús dijo en más de una oportunidad que Moisés hablaba de él, había escrito de él. Es decir, que toda la Biblia, en toda la Biblia, el centro de la enseñanza es Cristo. Y como decía un predicador muy afamado, decía: si Cristo no está en la predicación, ese mensaje no sirve. Puede ser, mi querido hermano, que un mensaje sea bíblico en el sentido de que toca un tema que está enseñado en la Biblia. Wow. Pero si Cristo no es el centro del mensaje, ese mensaje es hueco. El centro del mensaje es Cristo. Por eso que el mensaje debe ser no cristianocéntrico, sino cristocéntrico. Amén. Amén. Cristo como el centro de nuestra enseñanza. Él es el que tiene que brillar en toda nuestra enseñanza. La segunda pregunta importante es: ¿cómo enseña un maestro? ¿Cómo enseña? Hoy hay muchos recursos para la enseñanza. Se puede enseñar a través de
vistas fijas, el multimedia, pantallas electrónicas, etc. Y todo eso tiene su lugar. Pero la Biblia menciona de un método, la predicación, la locura de la predicación. Estamos leyendo la historia de un predicador de siglos pasados. Otros predicadores comentan de él y dicen, era un tipo aburrido. No manejaba muy bien el arte de la oratoria. Su predicación, su enseñanza era una predicación que cansaba escuchar. Pero cuando él se paraba en el púlpito, al aire libre, miles de personas iban a escucharlo. Y entonces la pregunta era, ¿por qué si este predicador es aburrido, por qué viene la gente a escucharlo? Porque Dios estaba en la predicación de ese hombre. Estoy hablando de la unción del Espíritu de Dios, que no depende de métodos humanos para tocar el corazón de las personas. ¿Cómo enseñan los maestros? Hay personas que se han entrenado, han aprendido un libreto, son maestros de religión, pero no comunican nada. Lo que sale de la cabeza, llega a la cabeza. Y lo que sale del corazón, llega al corazón. ¿Es el maestro que escuchas un maestro llamado por Dios, ungido por Dios? ¿Es una persona que está hablando en nombre del Señor? ¿O es solamente un expositor, un comentarista, un teólogo, un religioso? Hace algunos años atrás conversaba con un pastor de una determinada congregación y en la conversación él me dijo, cuando yo empecé los caminos de Dios, era una persona que iba a la iglesia y como me veían ir siempre a las reuniones, un día me invitaron a que sea maestro de adultos en la escuela dominical y que todos los domingos yo enseñaba a un grupo importante en esa congregación de gente adulta. Me dice, pero ¿sabe, pastor? A mí me dieron un manual, un libro de un curso bíblico y yo me lo aprendí, lo leí una y otra vez y aprendí las lecciones y todos los domingos yo les daba a los hermanos. Ellos decían que yo era un excelente maestro, pero ¿sabe? Me decía él, yo no entendía nada de lo que les hablaba, solamente me había aprendido la lección. Y hay personas que han aprendido un libreto, se han especializado en temas de la Biblia, pero que nunca fueron llamados por el Señor para enseñar la palabra de Dios. En el Salmo 50, el Señor va a decir, ¿qué tiene el malo
que recitar mis enseñanzas, mi palabra y hablar de mi pacto. Porque los únicos autorizados a hablar la palabra del Señor en este tiempo es la iglesia. Una vez, cuando el Señor estaba en el desierto, se le acercó Satanás para tentarlo. Y Satanás usa versículos bíblicos en la tentación. Usó un salmo, pero lo usó ilícitamente, porque el Señor no ha comisionado a Satanás para hablar la palabra de Dios. Ni aun los ángeles de Dios tienen la autoridad para hablar de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. Solamente esa autoridad se le ha concedido y ese poder a la iglesia, a los verdaderos hijos de Dios, a los que han sido sellados por el Espíritu Santo como hijos de Dios. Y por eso es importante preguntarse a quién escucho, a quién atiendo, de quién aprendo. Y la tercera pregunta es, ¿quién? ¿Quién es el que enseña? La primera pregunta era, ¿qué enseñan? La segunda, ¿cómo enseñan? Y la tercera, ¿quién enseña? ¿Quién es el que está enseñando? ¿Saben? Muchos hablan de falsos profetas. Y yo me he encontrado con falsos profetas. Pero quiero decirles algo. Más me he encontrado con falsos pastores. ¿Sí? Yo en mi vida cristiana más me he encontrado, he podido identificar a falsos pastores. Más que falsos profetas, que los hay también. Pero más yo me he encontrado con falsos pastores. Y si hay falsos pastores, hay falsas directivas, falso liderazgo, falsos maestros. ¿Quién enseña? ¿Quién es el que enseña? ¿Estás escuchando a alguien? Tienes que preguntarte, ¿quién es? Veamos un momento, un poquito más adelante, en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Eran maestros que comunicaban la verdad, pero no la vivían. Eran maestros que enseñaban sobre la ley de Moisés, sobre la ley de Dios, pero ellos no la vivían, no la practicaban. Eran maestros con una doctrina correcta, pero con una vida corrupta. Maestros que enseñaban la verdad, pero vivían una vida falsa. Por eso que uno tiene que preguntarse, ¿quién enseña? ¿Quién es este hombre?
¿Cuál es su testimonio? ¿Cómo vive en casa? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo va su matrimonio? Porque lo que eres en casa, eso es lo que realmente eres. Los fariseos y saduceos enseñaban. Y el Señor les dijo, son especialistas en la ley de Moisés, escúchenlo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no practican lo que enseñan. Dios nos libre de esos maestros. Dios nos libre de esos maestros. Hace poco nomás yo me quedé asombrado porque falleció un connotado hombre conocido a nivel mundial, sobre todo en el mundo cristiano. Visitó el Perú. Un hombre que ha escrito libros, muy respetado en la comunidad cristiana. Falleció. Y después que falleció, se descubrió de la red pornográfica a la cual él tenía acceso. Pero por años había enseñado en las iglesias, escritor de libros cristianos. Sorprendente. Por eso que, queridos hermanos, tenemos que seleccionar bien a quien escuchamos. Coja su Biblia, estúdiela, pídale al Espíritu de Dios que le dé sabiduría, que abra su entendimiento, como dice el salmista, abre mis ojos para contemplar la maravilla de tu ley. Si el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, tengan cuidado, ¿cuánto más a nosotros hoy en día? Ten cuidado. ¿A qué pastor, qué predicador estás escuchando? Que Dios nos ayude, nos dé discernimiento. Vivimos en tiempos muy peligrosos, en tiempos de mucho engaño, de mucha mentira, mucha falsedad, mucha apariencia, mucho título, poca esencia. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser íntegros, maduros, honestos, rectos, ir a la palabra y estudiarla, pidiéndole al Señor la sabiduría para entenderla. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y a través de la llamada de atención que le diste a tus discípulos sobre tener cuidado de la doctrina y la enseñanza que se escucha y se recibe, también a nosotros nos dice que tengamos cuidado a quien oímos, la doctrina que aprendemos, de quién lo aprendemos, cuál es su vida y testimonio. Ayúdanos a ser íntegros, honestos, rectos, a ir a la palabra de Dios y comprobar que es correcta la enseñanza que nos están dando. Pedirle al Señor un corazón sincero, firme en las Escrituras. Que Cristo sea el centro de nuestra vida y de nuestra enseñanza. Bendícenos, Señor.
en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias, Max. Gracias por este tiempo. Gracias, pastor, por el mensaje interesante, ¿no? ¿A quién le prestamos atención? ¿A qué predicador o a qué evangelista o a qué pastor o a qué sacerdote le estamos prestando atención? El llamado es a no contaminarnos con la levadura de los fariseos, de los que dicen una cosa y hacen otra. Muchas gracias por el mensaje. Confío en Dios en que esta semilla de la palabra pueda crecer en cada uno de nuestros hermanos y que pueda ser de edificación para sus vidas. Gracias, pastor. Un abrazo grande para Toñita, para tus hijos. Ya estamos conversando el tema por ahí el sábado, te llamo y conversamos tranquilos. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga, que tengan una gran noche, una noche de bendición y que tengan una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si el Señor lo permite, si el Señor lo quiere, mañana en este mismo horario, con una porción más de su palabra. Seguimos aprendiendo de Él. Mientras más aprendemos, mientras más lo conocemos, más lo amamos. Que Dios los bendiga, familia. Muy buena noche. Bendiciones a todos. Gracias.